Hola a todos, en esta segunda parte de hidratos de carbono vamos a continuar viendo los monosacáridos que nos faltaban ver. Bien, vamos a ver también derivados de monosacáridos y vamos a ver a los disacáridos, ¿sí? Bueno, la galactosa. La galactosa va a ser otro monosacárido de interés en la bioquímica humana. Vamos a ver que va a ser un monosacárido que va a diferir de la glucosa solamente en la configuración del carbono número 4. Básicamente, si ustedes saben la fórmula de la glucosa, van a poder saberse o sacar las otras fórmulas de los monosacáridos que vamos a ver. Bien, por ejemplo, acá tenemos a la galactosa en su fórmula lineal, acá tenemos a la galactosa en su forma alfa, en su forma cíclica, y a la galactosa o a la beta galactosa en su forma cíclica también. Bien, si analizamos la fórmula lineal de la galactosa, vamos a ver que es igual que a la glucosa, es decir, tiene 6 carbonos, bien, y como dice, solamente difiere en la configuración del carbono número 4. Entonces vemos, el carbono número 1 tiene una función aldehído igual que la glucosa, el carbono número 2 tiene un hidroxilo hacia la derecha igual que la glucosa, el carbono número 3 tiene un hidroxilo hacia la izquierda igual que la glucosa, y el carbono número 4 va a tener un hidroxilo hacia la izquierda, en este caso diferente a la glucosa, porque la glucosa, si recordamos, tiene un hidroxilo en el carbono número 4 hacia la derecha. Bien, entonces difiere de la glucosa solamente en el carbono número 4, ¿sí? El carbono número 5 igual que la glucosa, ¿sí? Y el carbono número 6 igual que la glucosa. Bien. La galactosa conjuntamente con glucosa, es decir, si une una galactosa y una glucosa, van a formar el disacárido llamado lactosa. Bien, vamos a ver que la galactosa va a presentar una forma cíclica, en el cual vemos acá la alfa de galactosa, es decir, que su carbono anomérico tiene el hidroxilo orientado hacia abajo en su forma alfa, y a la beta de galactosa, en el cual su carbono anomérico o carbono asimétrico va a tener, o carbono número 1, va a tener su hidroxilo orientado hacia arriba en la forma beta, ¿sí? Si analizamos la forma cíclica de la galactosa, vamos a ver que tenemos el carbono número 1 igual que la glucosa, ¿sí? El carbono número 2 igual que la glucosa con su hidroxilo orientado hacia abajo, el carbono número 3 igual que la glucosa con su hidroxilo orientado hacia arriba, el carbono número 4 diferente a la glucosa. En este caso el carbono número 4 tiene su hidroxilo orientado hacia arriba. Bien, el carbono número 5 y el carbono número 6 igual que la glucosa. Y nunca debemos de olvidar este oxígeno, ¿sí? Entonces, si sabemos la fórmula de la glucosa, vamos a poder sacar a la galactosa, la cual solo difiere de la glucosa en el carbono número 4, ¿sí? Por otro lado tenemos otro monosacárido que es la manosa. La manosa también es una aldohexosa, es decir, es un monosacárido con 6 átomos de carbono, la cual tiene una función aldehído. Bien, va a diferir de la glucosa en la configuración del carbono número 2. Bien, es decir, tenemos en este caso a la manosa en su forma lineal, ¿sí? Fórmula lineal, la cual vemos que en el carbono número 1, igual que la glucosa, tiene una función aldehído. En el carbono número 2 va a tener un hidroxilo hacia la izquierda, diferente a la glucosa, ya que sabíamos que la glucosa tenía un hidroxilo, en este caso en el carbono número 2, hacia la derecha. Bien, el carbono número 3 igual que la glucosa, el 4 igual que la glucosa, el 5 igual que la glucosa y el 6 igual que la glucosa. Bien, como vemos también en lo que es la manosa tenemos dos formas, una forma alfa y una forma beta. Bien, dentro de la forma alfa tenemos, digamos, el hidroxilo, como sabemos, orientado hacia abajo, y la forma beta de hidroxilo orientado hacia arriba, ¿sí? Si analizamos la fórmula cíclica de la manosa, vamos a tener su carbono número 1 igual que la glucosa. El carbono número 2 difiere de la glucosa recordemos que tenía el hidroxilo orientado hacia abajo en su carbono número 2 y la manosa lo tiene hacia arriba. Bien, el carbono número 3 igual que la glucosa, el 4 igual que la glucosa, el 5 igual que la glucosa y el 6 igual que la glucosa. Bien, por lo tanto también si sabemos de la fórmula de la glucosa, vamos a poder sacar la fórmula de la manosa, que difiere
nada más nada menos que la glucosa en la configuración del carbono número 2. Bien, la fructosa es una cetoaldosa, ¿sí? La fructosa, como vemos, vamos a tener que está formada por 6 átomos de carbono, ¿sí? En el cual en el carbono número 2 encontramos un grupo ceto, ¿sí? El cual es este. Bien, en el carbono número 3 vamos a tener un hidroxilo orientado hacia la izquierda. En el carbono número 4 vamos a tener hidroxilo orientado hacia la derecha. En el carbono 5 hacia la derecha también el hidroxilo. Y en el 6 igualmente. Bien, el carbono número, digamos, la fructosa, vamos a ver que va a presentar una forma furanosa, ¿sí? Como acá la vemos, en el cual, digamos, tiene similitud parecido a lo que sería el ciclo furano, como ya habíamos visto anteriormente. Bien, vamos a ver que la fructosa se va a unir a nivel del grupo ceto, es decir, su carbono número 2 va a unirse conjuntamente con el carbono número 5 para poder formar lo que sería esta forma cíclica, esta forma furanosa. Bien, por lo tanto se va a acercar el grupo ceto, bien, al hidroxilo del carbono número 5, formando esta unión, bien, hemiacetal, la cual viene a formarme a la fructosa en su forma cíclica, ¿sí? Vamos a tener, como dijimos, una fructosa alfa en forma alfa y una fructosa en forma beta. La fructosa en forma alfa va a tener su hidroxilo orientado hacia abajo y la fructosa en forma beta su hidroxilo orientado hacia arriba. Bien, si contamos los carbonos, acá tenemos el carbono número 1 hacia afuera, el carbono número 2, el carbono número 3, el carbono número 4, el carbono número 5 y el oxígeno, que nunca deben olvidar. Bien, por otro lado tenemos a la ribosa. La ribosa es una aldopentosa, es decir, un monosacárido con 5 átomos de carbono más una función aldehído. Si analizamos la fórmula de la ribosa es muy fácil. Tenemos un grupo aldehído en su carbono número 1, vamos a tener en su carbono número 2, 3, 4 y 5 un grupo hidroxilo orientado hacia la derecha. Bien, en su forma cíclica vamos a ver que la ribosa tiene todos sus hidroxilos orientados. Podemos encontrar dos formas de la ribosa, ¿sí? Una forma alfa y una forma beta. Como siempre sabemos, la forma alfa va a tener su hidroxilo orientado hacia abajo y su forma beta va a tener su hidroxilo orientado hacia arriba. Bien, como vemos, el carbono número 1 es este. El carbono número 2 tiene su hidroxilo orientado hacia abajo, igual que el carbono número 3. ¿Sí? El carbono número 4 y el carbono número 5, los cuales presentaría, digamos, la ribosa una forma furanosa, ¿sí? Esta misma, por similitud también con el ciclo furano. Bien, importante la ribosa, sí, la ribosa va a ser un componente, digamos, que va a formar parte de la estructura de los ácidos ribonucleicos. En este caso, sí, estaríamos hablando básicamente del ARN. Bien. Bien, derivado de monosacáridos, es decir que a través o a partir de un monosacárido podemos obtener diferentes compuestos. Dentro de estos derivados vamos a encontrar a los llamados glucósidos, a los productos de reducción de exosas, a los desoxiazúcares, a los productos de oxidación de aldosa y a los ésteres fosfóricos. Bien, dentro de los glucósidos vamos a ver que no es nada más que la unión, digamos, de un monosacárido, en este caso por ejemplo la glucosa, con otro compuesto que en este caso es el metanol. Es decir, que la función o a nivel de la unión hemiacetálica, ¿sí? Es decir, esta misma, bien, es decir, a nivel de esta unión de el grupo o de la unión hemiacetálica correspondientemente, efectivamente se puede unir con otro compuesto, en este caso el metanol, formando este, digamos, glicósido o glucósido, bien, más el desprendimiento de una molécula de agua, que en este caso el compuesto pasaría a llamarse, cuando la alfa de glucosa se une con metanol, pasaría a llamarse alfa de metilglucósido. Bien, por otro lado, los productos de reducción de exosas. Esto quiere decir que si es una reducción hay una ganancia de hidrógenos. Bien,
Como vemos acá, vemos la estructura de la de glucosa o prácticamente de la glucosa. Vemos sus 6 átomos de carbono y vemos que saturamos con hidrógeno o agregamos estos dos hidrógenos a nivel de su unión hemiacetálica, ¿sí? A nivel de su unión, a nivel de su función aldehído. Por lo tanto, quedó este compuesto que se llama sorbitol. Bien, sería un ejemplo, digamos, de un producto de reducción de hexosas, ¿sí? Es decir, agregamos hidrógeno para, digamos, poder completar o poder, digamos, saturar lo que sería la función aldehído en este caso. Por otro lado, tenemos los desoxiazúcares. Como vemos en este caso, tenemos dos ejemplos. Uno es la 2-desoxideribosa y otro es la L-fucosa. La 2-desoxideribosa, como vemos, es desoxiazúcar, es decir, que perdió una molécula de oxígeno. O sea que la 2-desoxirribosa y la L-fucosa son moléculas que han perdido una molécula de oxígeno. Por lo tanto, si vemos la 2-desoxirribosa, vemos que perdió su oxígeno a nivel del carbono número 2. Bien, perdió su oxígeno de la función o del grupo alcohol, ¿sí? Esta 2-desoxirribosa es importante porque forma o es constituyente del ácido desoxirribonucleico o ADN. Bien, la L-fucosa vemos que perdió su oxígeno a nivel de carbono número 6 y la L-fucosa es un componente o constituyente de las glicoproteínas. Bien, los ésteres fosfóricos, otro derivado de monosacáridos. Los ésteres fosfóricos son muy importantes. Bien, estos ésteres fosfóricos los van a aprender sí o sí porque lo vamos a estar viendo en todos los metabolismos. Bien, como éster fosfórico decimos que van a, digamos, a tener a un monosacárido, el cual se va a unir por una unión éster a un grupo fosfato. Bien, por ejemplo, acá tenemos al digliceraldehído trifosfato, tenemos al gliceraldehído en unión con un grupo fosfato. Bien, por otro lado tenemos a la dihidroxiacetona fosfato, lo mismo, tenemos a la dihidroxiacetona en unión con un grupo fosfato. Bien, otro tipo de compuestos que van a ser estereofosfóricos, es decir, un monosacárido más una unión fosfato, van a ser la alfa de glucosa 1-fosfato o simplemente glucosa 1-fosfato. Bien, lo cual vemos que tenemos a la glucosa y en su carbono número 1 tenemos una unión fosfato. Vamos a encontrar a la glucosa 6-fosfato, en el cual vemos que tenemos la molécula de glucosa y en el carbono número 6 tenemos un grupo fosfato. A la fructosa 6-fosfato, lo mismo, tenemos la molécula de fructosa, que ya vamos a ver, y digamos aquí la unión fosfato. Bien, por otro lado tenemos a la fructosa 1,6-fosfato, tenemos a la molécula de fructosa y en su carbono número 1 tenemos a un grupo fosfato y en su carbono número 6 tenemos otro grupo fosfato. Bien, por otro lado tenemos también a los productos de oxidación de aldosas, en los cuales, digamos, vamos a estar agregando hidrógenos. Bien, es decir, el compuesto más importante que vamos a estudiar dentro de estos productos de oxidación de aldosas va a ser el ácido D-glucurónico. Este ácido D-glucurónico o ácido glucurónico simplemente es un ácido el cual se va a utilizar para, por ejemplo, conjugar a la bilirrubina, como ya vamos a estar viendo en el metabolismo del hemo, o para también, digamos, conjugar o conjugar, digamos, a compuestos tóxicos, ¿sí? Como también vamos a estar viendo en el metabolismo hepático. Bien, por otro lado, vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a decir que, por ejemplo, una glucosa, una D-glucosa, produce o sufre una oxidación a nivel del carbono número 1, es decir, que se convierte en su carbono número 1 o que recibió hidrógenos, fue, digamos, convertida en un grupo carboxilo, bien, formando lo que se denomina ácido glucónico. Este ácido glucónico sufre ahora una oxidación al nivel del carbono número 6, el cual tiene otro carboxilo, si vemos que tenemos un carboxilo a nivel del carbono número 1 y un carboxilo a nivel del carbono número 6, formando el ácido glucárico. Bien, ahora en situaciones controladas, es decir, controlamos el carbono número 1 de la alfa de glucosa o de la glucosa y
oxidamos el carbono número 6, obtenemos el ácido o ácidos urónicos. Bien, en el caso de que si es una glucosa, el ácido urónico pasa a llamarse ácido glucurónico, el cual dije anteriormente que es un compuesto importante para formar o para hacer conjugaciones, como por ejemplo conjugar lo que sería la bilirrubina, que es un compuesto tóxico, ¿sí? Disacáridos. Los disacáridos son compuestos, ¿sí?, que pertenecen a la clasificación de oligosacáridos, es decir, los oligosacáridos recordamos que eran la unión de 2 hasta 10 monosacáridos. En este caso los disacáridos representan la unión solamente de 2 monosacáridos. Bien, entonces los disacáridos se forman por la unión de 2 monosacáridos con pérdida de una molécula de agua. Bien, dentro de los disacáridos importantes que vamos a estar estudiando van a ser los siguientes. En primer caso, la maltosa. La maltosa es un disacárido el cual va a estar formada por la unión de 2 glucosas, ¿sí? Esta unión de 2 glucosas lo van a hacer a través de una unión, un enlace glicosídico alfa 1,4, como ya vamos a ver, ¿sí? La lactosa se va a unir a través, digamos, va a comprender la unión de una galactosa y una glucosa a través de una unión, un enlace glucosídico beta 1,4, ¿sí? La sacarosa va a estar constituida por un monosacárido de fructosa y un monosacárido de glucosa, ¿sí? Representado por un enlace doblemente glicosídico alfa 1,2 y beta 1,2. Bien, en primer caso, la maltosa, vamos a decir que es producto de la hidrólisis del almidón, catalizada por una enzima que se llama amilasa. Esta enzima amilasa, bien, ya la vamos a estudiar mucho mejor cuando veamos digestión en lo que es carbohidratos, bien, o lo que es hidrato de carbono, ¿sí? Lo importante es, digamos, la unión, ¿sí? La unión, para unir, como ya sabíamos, la maltosa estaba formada por 2 glucosas. Acá tenemos una glucosa y acá tenemos otra glucosa, ¿sí? Por lo tanto, decíamos que estaba formada por 2 glucosas, ¿sí? La unión que va a unir estas 2 glucosas va a ser la siguiente. Se va a producir una unión del carbono 1 de una alfa de glucosa. Bien, es una alfa de glucosa, este carbono número 1 va a unirse al carbono 4, bien, de otra de glucosa. Como vemos, el carbono número 1, ¿sí?, que esta glucosa es alfa, por lo tanto se dirige el enlace hacia abajo, vemos que el enlace va hacia abajo, se une al carbono 4, bien, de otra de glucosa, y como sabemos, este carbono 4 tiene su hidroxilo orientado hacia abajo, por lo tanto el enlace también se dirige hacia abajo, ¿ven? Por lo tanto, la unión es también denominada unión alfa 1,4, ¿bien? El compuesto sí va a tener capacidad reductora. ¿Por qué? Si vemos el aldehído potencial del carbono número 1, por ejemplo de queda libre. Por lo tanto, el compuesto sí es reductor y puede presentar 2 formas, una forma alfa y una forma beta. En este caso tenemos a la alfa maltosa, y sabemos y recordemos que dentro de los compuestos alfa el hidroxilo se dirige hacia abajo. Si fuera beta maltosa, el hidroxilo estaría dirigido hacia arriba. Bien, entonces en resumen, una maltosa está formada por 2 glucosas en unión alfa 1,4, ¿sí? Tienen que saber dibujar la fórmula y saber hacer la unión correctamente, bien, con los enlaces en este caso hacia abajo, porque son un compuesto alfa, y recordemos que se une a este hidroxilo, al hidroxilo que estaría acá dirigido hacia abajo. Bien, la lactosa es otro disacárido en el cual lo vamos a poder encontrar en la leche, ¿sí? Vamos a ver que va a estar constituida por una glucosa y una galactosa, y la unión en las cuales se van a unir estos 2 monosacáridos van a ser una unión beta 1,4, ¿sí? Y el compuesto sí va a tener una capacidad reductora, es decir que vamos a poder encontrar a la alfa lactosa y a la beta lactosa. Bien, analicemos la fórmula. Acá tenemos una galactosa, ¿sí? Y acá tenemos una glucosa. ¿Cómo me doy cuenta que es una galactosa? Y empezamos a dar la fórmula. Tenemos el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3 y el carbono número 4. Vamos a ver que su hidroxilo está orientado hacia arriba. Y recordemos que la galactosa difería de la glucosa por
en la configuración de su carbono número 4, ¿sí? Es decir, que este sería una galactosa, ¿bien? Ahora, la unión es beta 1,4. Quiere decir que tenemos una galactosa, la cual, como vemos, está con su hidroxilo en posición beta, digamos una beta galactosa, la cual se unió en unión beta 1,4 al carbono número 4 de una glucosa, ¿sí? Esto es importante. El primer monosacárido en la lactosa es la galactosa, ¿bien? El primer monosacárido es la galactosa. Ustedes dibujan primero la galactosa, luego sacan el enlace para arriba, como acá, bien, ponen el oxígeno, bajan el enlace y lo conectarían, digamos, con el hidroxilo que tendría acá esta fórmula, ¿sí? Bien, decíamos que tenía activada capacidad reductora por el hecho de que este hidroxilo queda libre, ¿sí? Este hidroxilo es el que le da la capacidad reductora. En este caso está dirigido hacia abajo y se denomina alfa lactosa. Si estuviera dirigido hacia arriba, lo denominaríamos beta lactosa. Bien. La sacarosa. La sacarosa va a ser un disacárido el cual va a estar formado por un monosacárido de glucosa y un monosacárido de fructosa, ¿sí? La vamos a poder obtener de la caña de azúcar y de la remolacha, por ejemplo. Bien, entonces, esta sacarosa, como decíamos, está formada por un monosacárido de glucosa y un monosacárido de fructosa. ¿Cómo se van a unir estos dos monosacáridos? Lo van a hacer por un enlace doblemente glucosídico o glicosídico, ¿sí? Es decir, se va a unir el carbono 1 de una alfa glucosa con el carbono 2 de una beta fructosa. Ahora lo vemos en la fórmula, ¿bien? Acá tenemos a una glucosa y acá tenemos a una fructosa. Y como decíamos, se va a unir el carbono 1 de una alfa glucosa, es decir, este es el carbono número 1 de una alfa glucosa. Vemos que dirige su enlace hacia abajo porque es alfa, ¿bien? Acá tenemos el oxígeno. Y se va a unir con el carbono número 2, que es este, ¿sí? De una beta fructosa, que se dirige hacia arriba porque está en posición beta. ¿Bien? Es decir, tendría un hidroxilo en posición beta. ¿Bien? Entonces, esta es la unión. Es la unión alfa 1,2, ¿sí? Y la unión beta 1,2. Esa es la unión en la cual se une la glucosa y la fructosa para formar sacarosa. Es una unión con un enlace doblemente glucosídico, enlace alfa 1,2 y enlace beta 1,2. Bien, entonces este compuesto no va a tener capacidad reductora por el hecho de que sus grupos aldehídos potenciales, sus grupos que le darían, digamos, la capacidad reductora, están ocupados por esta unión, ¿sí? Al estar ocupados por esta unión, el compuesto no va a tener capacidad reductora. Bien, se le denomina también azúcar invertido. ¿Por qué se le denomina azúcar invertido? Es muy fácil. La sacarosa en un principio es dextrógira, ¿sí? Es decir, tiene actividad dextrorotatoria. Pero cuando la hidrolizamos a la sacarosa, nos va a dar sus monosacáridos constituyentes, los cuales son la glucosa y la fructosa. Y esta mezcla de glucosa y fructosa va a predominar la actividad levorotatoria de la fructosa sobre la dextrorotatoria de la glucosa. Y por lo tanto, por este hecho vamos a ver que el sentido de rotación se invirtió, es decir, ahora predomina la actividad levorotatoria en vez de la dextrorotatoria que en un principio tenía la sacarosa. Por este hecho es que se le denomina entonces azúcar invertido, porque se invierte el sentido de rotación, ¿bien? Es decir, tenemos a la sacarosa que en un principio es dextrógira, la hidrolizamos y nos da una mezcla de glucosa y fructosa, en el cual predomina la actividad levorotatoria de la fructosa, y por lo tanto, como el sentido de rotación pasó de ser dextrorotatorio a levorotatorio, es decir, se invirtió, por este hecho se le denomina azúcar invertido. ¿Bien?